Hola chicos, el día de hoy en la materia de química vamos a ver el siguiente tema. El tema es ácidos oxáceos. Cuando nosotros hablamos de ácidos oxáceos, ¿qué son? Son compuestos terciarios. ¿Por qué son terciarios? Porque tienen tres elementos químicos. Estos elementos químicos son, primero el hidrógeno, que siempre se lo va a poner primero. ¿Por qué? Porque es positivo. Luego va a ir un no metal, ¿sí? Un no metal, y finalmente, del lado derecho, en el extremo de la fórmula, va a ir el oxígeno. Entonces ya tenemos los tres elementos. Pero los ácidos oxáceos son muchos. Entonces, para poderlos estudiar, lo vamos a dividir como que en varios grupos, ¿no? Primer grupo, lo vamos a empezar con el cloro, el bromo, el yodo y el nitrógeno. ¿Por qué lo agrupamos de esta manera? Porque estos cuatro elementos químicos tienen los mismos números de oxidación. Son 1, 3, 5 y 7. Y simplemente por cuestiones estéticas los pongo uno debajo de otro. No quiere decir que el cloro es 1, el bromo es 3, no. Lo que quiere decir es que el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. El bromo también tiene 1, 3, 5 y 7. Lo mismo el yodo y lo mismo el nitrógeno. ¿Sí? Ahora, pero ¿cómo yo sé cuándo trabajo con 1, cuándo con 5, cuándo con 7, cuándo con 3? Porque en el nombre del ácido tiene que haber prefijos y sufijos que me van a orientar para yo saber cuál es el número de oxidación que tengo que utilizar. Y esto van a ser, por ejemplo, si a mí me dicen hipooso, ¿sí? Hipooso, yo sé que el número de oxidación es 1. Si en cambio me dicen solo oso, el número de oxidación va a ser el 3. Si me dicen ico, solo ico, el número de oxidación va a ser 5. Y por el contrario, si me dicen per ico, le ponemos per ico, el número de oxidación va a ser 7. Ahora, llevémoslo a la práctica, haciendo un ejemplo, ¿no? Imagínense que a mí me piden que formule el ácido, ponerle la tilde, el ácido bromoso, ¿sí? Pero recordemos de forma conceptual cómo se van a formar estos ácidos. Un ácido se va a formar por la suma de un óxido ácido, ¿sí? Un óxido ácido más una o varias moléculas de agua. En estos ejemplos siempre va a ser una molécula de agua. Posteriormente vamos a ver que también se le pueden sumar 2 o 3 moléculas de agua. Entonces ahí tenemos el ácido bromoso. Vamos a formularlo, vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué hacemos? Como me dice ácido bromoso, el símbolo químico del bromo es Br. Ponemos Br. El símbolo del oxígeno es la letra O. Intercambiamos los números de oxidación. El oxígeno siempre va a ser -2. Y lo paso al bromo. Solamente utilizo el valor absoluto, no utilizo el signo, ¿no? Y el bromo, ¿cuál será su número de oxidación? Yo me guío por la terminación. Veamos. Aquí dice solo bromoso. Lo busco en mi tablita que la tengo en la parte superior. Bromoso es 3. Entonces quiere decir que el número de oxidación que voy a utilizar es el 3. Lo paso al oxígeno. ¿Sí? Recuerda que he intercambiado los números de oxidación. Ahí debo simplificar. En este caso el 2 y el 3 no son divisibles, entonces no se simplifica. Entonces paso a lo siguiente, que es sumarle la molécula de agua. Entonces le ponemos más H2O. ¿Sí? Le agregamos una molécula de agua y vamos a sumar. ¿Sí? Como les dije, primero el hidrógeno, por ser el metal, perdón, el positivo, luego ponemos el bromo y al último el oxígeno. ¿Sí? Ahí tenemos los tres elementos. Ahora sí vamos a sumar. Veamos, hidrógeno. Esta es la estructura, déjenme hacer bien este 2. Ya. Esta es la estructura que tengo que sumar. Esta es la reacción que tengo que sumar. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Solamente 2. Ponemos el número 2. Bromo. Veamos el bromo. Tenemos 2 bromos. ¿Sí? Recuerden que estos números chiquitos se llaman subíndices, ¿no? Veamos el oxígeno. Tengo 3 átomos de oxígeno que hay aquí en el óxido, más uno que hay en la molécula de agua, son 4 átomos de oxígeno. Los 3 números son divisibles y debo de simplificar. 1, 1 y 2.
Los tres números tienen que ser divisibles. Si uno de los números no es divisible, entonces ya no puedo simplificar. O sea, los simplifico todos o no simplifico, ¿sí? Por ejemplo, si en el bromo tenía un 1, no podía simplificar. Ahora ponemos al lado, de una vez la fórmula que me va a quedar, H, Br de bromo y oxígeno. 1 no se lo pinta porque se sobreentiende, el 1 lo mismo, y finalmente tenemos el 2. Y esto es el ácido bromoso, ¿sí? Ahora, un ácido muy conocido, vamos a formular otro ejemplo. Vamos a poner el ácido nítrico, utilizado en muchos procesos industriales. Nítrico. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos aquí el ácido nítrico, ¿sí? Tenemos el ácido nítrico. Primero lo que hacemos es poner el símbolo del nitrógeno. ¿El símbolo del nitrógeno cuál es? La letra N. Luego el símbolo del oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? 2 pasa el nitrógeno. ¿Cuál es el número de oxidación del nitrógeno? Muy fácil, miro aquí, dice nítrico, lo busco en mi tablita, es 5, entonces utilizo el número 5. Simplifico, no lo puedo hacer, como no lo puedo hacer, pongo mi flechita, iba a poner la flecha de producen, no, todavía no. Vamos a poner más una molécula de agua. Le sumamos una molécula de agua. Ahora sí ponemos la flechita de producen. ¿Sí? Ponemos la flechita de producen, que siempre lo vamos a ver en las reacciones químicas, siempre que vean una flechita significa producen, o da como resultado origina. Entonces primero ponemos el hidrógeno, luego el nitrógeno y finalmente el oxígeno. Ahora sí, sumemos. Veamos, hidrógeno, todo esto estoy sumando, solo tenemos 2 átomos. Entonces ponemos el subíndice 2. Nitrógeno, tenemos 2 átomos, entonces subíndice 2. Y oxígeno, aquí en el óxido, recuerde que esto es un óxido, aquí tenemos 5. Y un átomo que hay en la molécula de agua son 6. ¿Sí? Son divisibles los 3, entonces los simplifico. Recuerde que tienen que ser los 3 divisibles para poder simplificar. Mitad 1, mitad 1, mitad 3. Ponemos una flechita al lado. Vamos a cambiar de color. Y le vamos a poner HNO. Y le ponemos al final el número 3. Entonces, chicos, aquí tenemos 2 ejercicios que se demuestran obviamente cómo se van a formular los ácidos oxáceos. Y recordemos siempre, chicos, que cuando utilicemos símbolos químicos, siempre se utiliza la primera letra mayúscula, la segunda minúscula. Entonces, chicos, creo que ya es muy sencillo. Simplemente hay que ponerse a practicar y listo, ¿no? Gracias.